¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva clase ahora hablando sobre el proceso de la comprensión lectora. Pues ya hablamos sobre las definiciones de la lectura, ya supimos que la historia, todo este proceso tan importante de la lectura y de cómo nosotros también a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a leer, hemos aprendido a decodificar signos, etcétera, etcétera, establecer relaciones. Y vamos ahora a entender cuál es el proceso de la comprensión lectora. Definimos e hicimos la distinción, entre lo que era leer y lo que era comprender. Leer es, pues obviamente tener esa totalidad, esa interpretación de los signos en un texto, y la comprensión lectora es darle un significado a esos signos, a eso que estamos ahí, dándole un significado y generando también en nuestra memoria un concepto mayor que nos permita poder establecer un antecedente para los aprendizajes que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, el proceso de lectura, son procesos que necesitan llevarse, que tienen su tiempo, y dice proceso porque tiene varios elementos. Entonces, el proceso de la lectura se divide en tres partes fundamentalmente, y hoy las vamos a analizar, que es prelectura, lectura y poslectura, ¿no? Aquí lo tengo ya escrito en el pizarrón, ahí. Proceso de la comprensión lectora: prelectura, lectura y poslectura. Entonces, cada uno de estos tres elementos tiene su función a la vez, ¿no? Tiene sus diferentes formas de ser presentada y sus funcionalidades. Entonces, hoy vamos a estar analizando eso. Y vamos a comenzar con el número 1, que es la prelectura. Ahora, ¿qué es la prelectura? ¿En qué consiste este proceso? Bueno, la prelectura consiste en realizar los preparativos apropiados y un acto reflexivo sobre donde se planteen ciertas preguntas, donde nosotros podamos responder a ciertas interrogantes, y es la etapa en la que vamos a generar el interés por el texto que vamos a leer. Es ese momento para revisar los conocimientos previos y los prerequisitos necesarios, obviamente, para tener esta información, como va a ser el vocabulario, las nociones de la realidad, el lenguaje, y también pues es una oportunidad para generar y desarrollar la curiosidad respecto al tema que estamos abordando. Entonces, la prelectura tiene diferentes planteamientos y quiero que ustedes los anoten porque van a servir para su trabajo en clase. El primer planteamiento de la prelectura es: ¿para qué voy a leer? ¿Qué debo hacer para comprender mejor lo que leo? ¿Qué necesito para realizar una lectura eficaz? ¿Dónde y a qué hora me conviene más leer? ¿Qué debo hacer cuando no comprenda lo que dice un texto? Y obviamente estas preguntas nos van a ayudar también a agilizar ese primer vistazo que vamos a tener con nuestro texto. Esto es antes de abrir el texto. Estas preguntas son la preparación para comenzar a leer. Entonces, así se nos va a ayudar a agilizar la búsqueda y ver si el material que tenemos o que vamos a consultar se adecua a nuestros propósitos, y bueno, pues así, o si necesitamos algún material complementario. Entonces, hay textos, por ejemplo, por ejemplo, los históricos, que es muy difícil que te quedes con un solo texto sin consultar otros. Los necesitas para tener un mayor parámetro y así poder definir exactamente qué es lo que quieres averiguar. Entonces vamos a investigar también el tipo de texto, si es científico, académico, literario, etcétera, etcétera, el título y el autor, la editorial, el índice general. Siempre que vayas a leer un libro, procura leer el índice y también lo que el autor explica en la parte de atrás del libro sobre ese tema. Vamos a leer también la distribución del texto, si viene por temas, por bloques, capítulos, etcétera, etcétera. Vamos a ver también los esquemas, los mapas y las ilustraciones que en él se manejen, para que nosotros así podamos saber exactamente cuál es la intención del autor, ¿no? Entonces, en esta etapa de prelectura lo que hacemos es una predicción sobre lo que va a tratar el texto. Tú ves el título de un texto y tú dices: ¡ay! Fundamentos de la filosofía moderna, en la torre. O sea, vamos a hablar de cosas que a lo mejor me van a costar un poquito de trabajo, sobre filosofías modernas.
si eres una persona religiosa, esto va a ponerme de pelos. Por ejemplo, otro tema, tu mamá te regala un libro y el título es El adolescente, problema o bendición. Y tú así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con mi mamá? O sea, quiere que sepa si realmente soy un regalo o soy o un castigo, no sé, algo así, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros preleemos permite generar interés o desinterés. Tú ves una portada de un libro y dices, uy, no tiene dibujitos, no lo voy a leer. A eso se refiere la prelectura, a generar esa motivación para poder comenzar a leer. Todos la necesitamos, chicos, porque no todos los textos son de nuestro agrado y no todos los textos son como de nuestras preferencias. Hay que procurar escoger libros que sean de nuestra preferencia. Hay trabajos académicos que necesitamos hacer con libros que no siempre nos van a gustar, pero para eso existen estas 3 etapas que estamos viendo, pues para tratar de pasar por estos procesos de la mejor manera. Entonces, en el próximo video vamos a ver el próximo parte del proceso de la comprensión lectora, que será la lectura, ¿ok? Entonces ahorita nos vemos.